nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos de Buscando el Catolicismo, en este video quiero mostrar cómo la teología y el magisterio antiguos, o dicho de otra manera, previos al Concilio Vaticano II, muestran que el tradicionalismo independiente, llamado católico, está errado. Hay una doctrina tradicional de la Iglesia que los tradicionalistas independientes niegan, por lo menos en la práctica, porque toda su práctica contradice esta doctrina. Y es la doctrina tradicional de la misión, de la necesidad de legítima misión para el ministerio lícito, para el ministerio católico. De nuevo, la necesidad de misión para el ministerio católico, de misión divina. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario para que un ministro y para que un ministerio sea católico que el ministro que se autoproclama o que dice ser católico, es necesario que para que sea católico haya sido enviado por Dios, ya sea por la Iglesia, es decir, de modo ordinario, o de modo mediato, de modo ordinario, por medio de la Iglesia, o de modo inmediato y extraordinario, es decir, directamente por Cristo, así como por ejemplo San Pablo fue enviado por Cristo y no por ninguna autoridad humana o eclesiástica. Entonces, como digo, esta doctrina de la misión es negada, ¿no? Es negada en la práctica, por lo menos por los tradicionalistas independientes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna misión, no han sido enviados por Dios, porque no han sido enviados por la Iglesia, eso es evidente, ellos mismos lo reconocen, y tampoco han sido enviados directamente por Cristo, porque ¿cómo se muestra que alguien tiene una misión extraordinaria o directa, es decir, inmediata, de Cristo? Se muestra por medio de milagros. Eso dice la teología antigua. Y eso el tradicionalismo independiente no lo tiene, no tiene milagros. Entonces, no tienen misión. Entonces, sencillamente por no tener misión no pueden ser considerados católicos. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es leer distintas citas del magisterio y de la teología preconciliares que afirmen la doctrina de la misión, y yo voy a ir haciendo comentarios de vez en cuando para ir probando este punto. Nuevamente, esta va a ser una serie de varios videos cortitos. Y bueno, vamos a ir encarando las citas en los distintos videos. Entonces, para empezar, vamos a leer el Concilio de Trento, sesión 23, el 15 de julio de 1564. Dice así: además, el Sagrado y Santo Sínodo enseña que en la ordenación de obispos, presbíteros y de las otras órdenes no se requiere ni el consentimiento, ni la vocación, ni la autoridad, ya sea del pueblo o de cualquier poder civil o magistrado, de tal manera que sin esto la ordenación es inválida. Más bien decreta que todos aquellos que, siendo solamente llamados e instituidos por el pueblo o por el poder civil y magistrado, ascienden al ejercicio de estos ministerios, y aquellos que por su propia temeridad los asumen para sí mismos, no son ministros de la Iglesia, sino que deben ser considerados como ladrones y salteadores que no han entrado por la puerta. Lo digo una vez más. Este video va a ser bien cortito. Además, el Sagrado y Santo Sínodo enseña que en la ordenación de obispos, presbíteros y de las otras órdenes no se requiere ni el consentimiento, ni la vocación, ni la autoridad, ya sea del pueblo o de cualquier poder civil o magistrado, de tal manera que sin esto la ordenación es inválida.
Más bien decreta que todos aquellos que siendo solamente llamados e instituidos por el pueblo o por el poder civil y magistrado, ascienden al ejercicio de estos ministerios, y aquellos que por su propia temeridad los asumen para sí mismos, no son ministros de la Iglesia, sino que deben ser considerados como ladrones y salteadores que no han entrado por la puerta. Entonces, como verán también, hasta aquí la cita, ¿no? Concilio de Trento. Como verán también, la doctrina católica de la misión, de la necesidad de misión, es bíblica. San Pablo dice, por ejemplo, ¿cómo pueden predicar si no han sido enviados? Y aquí cita el Evangelio de Juan, de la parábola del buen pastor. Los católicos, los ministros católicos, o los ministros que por su propia temeridad asumen el ejercicio de estos ministerios para sí mismos, no son ministros de la Iglesia, sino que deben ser considerados como ladrones y salteadores que no han entrado por la puerta. Y el canon 6 de la sesión 23, es especialmente el que nos interesa, que dice así: si alguno dijere que aquellos que no han sido legítimamente ordenados ni enviados por poder eclesiástico y canónico, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la palabra y de los sacramentos, sea anatema. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cualquiera que diga que alguien que fue ordenado sin misión canónica y eclesiástica, sin poder eclesiástico, cualquiera que diga eso, sea anatema. Por lo tanto, todos los obispos y sacerdotes tradicionalistas independientes que no han sido enviados por legítima autoridad, por autoridad canónica, es decir, autoridad en comunión con la jerarquía eclesiástica, con la sede de San Pedro, por supuesto, todos los que digan que ellos han sido enviados lícitamente o que son ministros católicos, están cayendo bajo el anatema de Trento. De nuevo, si alguno dijere que aquellos que no han sido legítimamente ordenados ni enviados por poder eclesiástico y canónico, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la palabra y de los sacramentos, sea anatema. Bien. En el próximo video veremos dos citas, tres citas quizás, algunas citas de más teología preconciliar, incluyendo a San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,